El invitado de hoy es periodista desde hace casi 4 décadas. Los últimos 30 años los ha dedicado mayormente a la pesca deportiva. Trabajó en los principales medios de nuestro país. Viajó por casi toda la Argentina y más de 20 veces a Brasil. Conoció a grandes pescadores y tiene miles de anécdotas para compartir. Festeja este cumpleaños aquí llegando al puerto de Natural Tube el señor Néstor Saavedra. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. La verdad que me honra tanta presentación. También me siento incómodo porque casi siempre estuve de ese lado, donde me siento muy cómodo. Luego sí, ¿verdad? De 3 décadas escribiendo, hablando, mostrándome, todo, bueno, pasando por todos los medios posibles, pero siempre comunicando en esos 30 años la pesca deportiva. Sin dudas. Néstor, primero que nada, y vos me vas a corregir muy rápido en todo esto de lo que es periodismo, pero tenemos algunas anécdotas en común en Concordia, donde, por ejemplo, yo puedo contar de que fuiste el precursor o el primero que vino a pescar lachas a Concordia. Yo quiero arrancar con eso hoy. Sí, es verdad, es verdad. Hacía notas por ese entonces para la revista del Automóvil Club Argentino, para Autoclub, que tenía una tirada que superaba el 1.000.000 de lectores, era tremendo lo que llegaba. Y me acuerdo que nos contactamos ahí con Héctor Bradanini para hacer una pesca. Y bueno, nos comentó que enfrente, cruzando a la costa uruguaya, unos cables de alta tensión, había unas pescas y yo estaba acompañado por un prócer, don Alberto Juan, Sí. el creador de los señuelos alfers, y nos quedamos maravillados que 2, 3 tiros y ya empezaban a picar las lachas. Y un tiro un poquito más lejos con un señuelo más largo, con algún minnow, y ya salían los chafalotes. No queríamos movernos de ahí, era para nosotros el paraíso, y nos llamaba la atención que la gente no iba, como bien decís vos, a pescar a Concordia, lachas y chafalotes, que para mí eran supremos. Sin duda, sin duda. La verdad que muchas cosas unen a Néstor Saavedra con Concordia y hay que ser agradecido en esto. Gran parte de la difusión que ha tenido mi querida ciudad viene de tu mano, así que me quería dar el gusto de comenzar con esto. ¿Cómo llegas a la pesca? De chiquito yo no tenía ninguna posibilidad de ser pescador porque de mi familia íntima nadie pescaba. Mi papá odiaba el aire libre, literalmente lo odiaba, fanático, jugador, director técnico y veedor de fútbol, pero nada de pesca. Pero mi mamá tenía un solo hermano, mi tío Chiche, mi tío Domingo, que él sí era pescador, trabajaba en una casa de pesca, le gustaba ir a pescar y en las vacaciones de invierno, cuando yo tenía 10 años, le dijo a mi mamá si no nos podía llevar a nosotros, iban también sus 2 hijos, mis 2 primos, y mi mamá también coincidía con el franco que él tenía en la semana, así que nos fuimos todos apilados en su Peugeot 504 flamante a la laguna del Carpincho, y yo quedé maravillado. Me dio una caña que era una caña muy sencilla, lo que podríamos llamar hoy un mojarrero, y saqué, no sé, 200 pejerreyes así chiquitos desde el muelle, pero para mí eso era maravilloso, porque yo, como te decía, ni mi familia estaba vinculada con el aire libre y éramos de clase media, media baja. Entonces no íbamos muy poco de vacaciones, no teníamos vidas de camping, yo no conocía la costanera, no conocía, vivía en el partido de San Isidro, pero no iba al río en San Isidro tampoco. Entonces quedé maravillado, digo, esto es sensacional, esto tiene que ser mi vida, y a partir de ahí, ya no tanto con mi tío, que enfermó rápidamente y murió muy joven, pero después, bueno, con distintos amigos empezamos a ir a la costanera, al delta de la tercera sección de islas, empecé a expandir un poco, llevar las cañas en las vacaciones de verano al mar, sin hacer una pesca técnica, ¿no? Era un pescador del montón, que iba a pasar un lindo día, nada más. Qué lindo. ¿Qué recuerdo tenés de una pesca que digas es memorable de esa época, que lo vivías de distinta manera? Sobre todo las preparaciones para ir a pescar cuando empezamos a ir al delta lejano, al delta distante de mi casa, porque era realmente cansador la organización y el viaje, ¿no? Yo vivía en la localidad de Boulogne, teníamos que tomar un colectivo hasta la estación de Boulogne,
de ahí un colectivo a la estación San Isidro, de ahí el tren, a veces a la estación San Fernando, a la estación Carupá, porque hemos tomado lanchas colectivas de pasajeros en la terminal Francisco Mari, en San Fernando, ya desaparecida hace años. Si acá hay alguno que está escuchando y conoció esa terminal, tiene que cuidarse mucho en esta cuarentena, está en grave factor de riesgo. Y si no, bueno, la terminal del Domingo Faustino Sarmiento, la de Tigre, que es más conocida, pero todo eso lo hacíamos con un manojo de cañas vegetales, cada una era una cosa así gruesa y pesada, riles enormes, sol de noche, la comida, era un verdadero sacrificio. Pero luego allá, tanto en el Fredes, un arroyo de la segunda sección, donde hacíamos una pesca más chica, como en el Gutiérrez, que navegábamos 5 horas en lancha colectiva y 40 minutos en una piragua un poquito más grande, en una lanchita de las acriolladas que nos venían a buscar. Era una satisfacción enorme porque, como te digo, no disponíamos del poder adquisitivo ni de los resortes como para hacer esas pescas que yo sí me las devoraba periodísticamente. Leía Camping, leía Irisol, leía Weekend, y decía, alguna vez estaré pescando ahí donde está Zapico, donde está Guglielmi, wow, Paso de la Patria. Yo decía, qué paraíso, alguna vez tendré la posibilidad de ir ahí. Bueno, tuve. Qué lindo. Néstor, ¿en qué momento, primero, en qué momento decidís que te vas a volcar para el periodismo? Eso lo tengo bien claro, porque de chico yo cuando a todos los niños preguntaban qué querés ser, preguntan todos los tíos, los Sí. mayores, yo daba una respuesta que los dejaba absorto a todos, porque tenía, te hablo, 4 o 5 años, y me lo acuerdo y lo confirman mis familiares y amigos. Yo decía, yo quiero ser escritor. Yo quería comunicar, en esa época se ve que por escrito. Después el tiempo fue pasando, me fui aliando a algunas de las posibilidades que tenía de estar presente, qué sé yo, en un acto del colegio. Nosotros íbamos a una iglesia evangélica, mi papá hacía un boletín y yo escribía en el boletín algunas notas. Me trataba de ¿A qué edad volcarlo era ahí. eso? 14, 15, 16 años. Qué Pero lindo. tengo algo muy marcado, querido Marian, a los 13 años, porque ahí sí yo sentí una gran vocación por el periodismo deportivo. Nosotros escuchábamos mucha radio en casa, Radio Rivadavia por entonces, era un integrante más de la familia, como yo digo. A mí me era más fácil escuchar y identificar cómo se llamaba un locutor de la radio que un pariente, Claro, que estaba todos los días en casa. claro. Y a los 13 años yo le pedí a mi papá que me llevara a la cancha. Para mi papá era algo sorprendente, porque él temía de que a mí no me gustara el fútbol como a él. Entonces, sí, se gastó una fortuna en la platea Arsenio Erico, en la cancha de Independiente. Se ve que me hice Independiente porque mi mamá era fanática de River y mi papá era fanático de Boca. Y mi papá se gastó todo. Me siento a ver el partido, íbamos 2 horas antes, yo llevaba mi radio chiquitita portátil, la enciendo y escucho a la transmisión de José María Muñoz, que era el número 1 por entonces en fútbol, que en un momento dice, cancha de Independiente, Pedro Valdés, muy buenas tardes. Y escucho la voz de don Pedro Valdés, giro así, y atrás mío, pegado al vidrio de la cabina, don Pedro hablando. Qué No, no, locura. yo Magia pura. la verdad es que no me acuerdo el partido, Mariano. Me acuerdo sí que cada vez que decían cancha de Independiente yo me daba vuelta a ver a don Pedro y ahí yo sentí a los 13 años y dije, mi vida es el periodismo deportivo. Esa fue Qué lindo. la primer marca así, ¿no? Qué lindo. Qué cuestión mágica, porque termina siendo tu primer amor también. Sin lugar a dudas, y aparte me llevó a hacer algo que, una verdadera osadía, especialmente en esa época. Yo a los 15 años era tanta la pasión por ese periodismo que le escribí al comentarista más importante de la radio más importante de Argentina, por carta, no había redes sociales, Claro. nada. Es como, ahora bueno, la televisión está bajando bastante su auge, pero era como si hace 10 años atrás, lo digo para los más jóvenes, alguien le escribe a Tinelli, o a Mirta, o a Susana, diciéndole, yo quiero ser como vos. Pero lo más sorprendente es que a los 15 años me contestó este comentarista, Dante Sabatarelli, Que el número 1. algo sabía, ¿no? Y me sorprendió porque, sí, me dijo, bárbaro, yo te voy a ayudar si querés. Me invitó al estudio que tenía Radio Rivadavia en la AFA, en la Asociación del Fútbol Argentino, los viernes
Él salía desde ahí, era más tranquilo que la radio, estaba Muñoz, era más complicado, y yo iba allí con 16, 17 años, para mí era Disneylandia. Verlos hablar ahí, a todos estos monstruos que yo los escuchaba y decir, un día voy a estar yo hablando ahí, y la verdad que cumplió, porque terminé la secundaria, él se fue de vacaciones un mes y cuando volvió me empleó en su agencia de publicidad como secretario privado suyo y me abrió las puertas a empezar como cronista volante, los que íbamos a las canchas del ascenso, y por teléfono pasábamos a estudios centrales los goles de los partidos del ascenso. Eso fue allá por el 81, así que estoy, mira, ahí cerquita de cumplir los 40 años. Qué lindo. ¿Y mientras continuabas pescando o hay un impasse en tu actividad de pesca deportiva? No, siempre seguí pescando, poco, precisamente por estas causas económicas, poco y mal, digamos. Yo pescaba para pasar un buen momento, para el aire libre, pero no tenía perfección en nada, solo unas cañas pesadas. Recién, digamos, promediando esa etapa de la adolescencia, juventud, yendo a monte donde mi mamá tenía parientes, empecé a pescar las tararías con boya y para eso me compré una caña de fibra de vidrio, una Budak, que era todo un logro porque era liviana, porque uno podía clavar con más comodidad y no llevar tanto peso en el tren. Yo iba en tren a monte, no tenía auto. Entonces seguía pescando, sí, pero no con calidad. Era un pasatiempo más, casi todo de fondo, equipos muy burdos, para pasarla bien, nada más. Cuando uno te escucha hablar del periodismo, entiende claramente de que hay caminos que se unen siempre. La pasión por el periodismo se termina uniendo a tu otra pasión, que es la pesca deportiva. ¿Cuándo entendiste de que los caminos se estaban acercando y que había una beta para encontrar algo ahí? Esa historia es maravillosa también. En el año 90, yo recién casado, recién trabajando en una editorial donde hacía correcciones literarias, yo soy corrector literario, un amigo mío entra en un auge de esa época que era tremendo, que era la desregularización de las FMs. Había FMs por todos los pueblitos, la gente podía instalarlas por todos lados. Ya no eran las clásicas que dependían de las AM y que era imposible entrar a trabajar, eran carísimas o todo música. Entonces un amigo, José Rodolfo Divani, con el que yo iba a pescar, casualmente al río Gutiérrez, empezó un programa que se llamaba Luz de Lunes. Luz de Lunes, los lunes a la noche, 22 a 24. Y en tercer, cuarto programa me dice, che, si definimos un poquito más los roles, dice, porque me siento incómodo. Dice, ¿vos de qué podés hablar? Yo le digo, ¿de qué voy a hablar? De fútbol. No, me dice, lunes, dice, ya fútbol, ya la gente ya pasó la fecha. Bueno, ¿y qué? Ahí me entro entre los dos. Sí, si hablo de pesca, que voy a pescar con vos, pero yo iba un poco a pescar con él. Mi ritmo de pesca era 3, 4 veces por año. No Claro. tengo esa. Entonces, pero bueno, y ahí es cuando digo que, y contesto tu pregunta de los cruces y de lo que Dios, digo yo, tiene determinado para el destino. Los dos primeros invitados de pesca, a los que llamo para que me ayuden, porque si no se me acababa lo que yo podía hablar, fueron fundamentales para mi carrera. Primero Juan Carlos Tosi, que era un gran pescador, concursero, tenía años y años una casa de pesca en Vicente López a 3 cuadras de mi casa y 3 cuadras de mi trabajo, y con quien me formé, me instruyó en la pesca grande, en la pesca como debería ser, una pesca inteligente, creciente, con equipos, con técnicas, con desarrollo. Y después invité también a Daniel Console, Sí. que tenía el Diario del Pescador por entonces, y en donde empecé escribiendo en 1990, y quien 6 años más tarde me abrió la puerta para el primer medio de tirada nacional en que estuve, que fue la revista Aire y Sol, muy conocida por entonces la competencia de Weekend, y por eso digo, cuando los dos Era el Maradona y Messi. Tuviste la oportunidad de jugar en primera muy rápido. eso es lo que sucedió, que los dos primeros que invité fueron sensacionales, yo no lo sabía, los invité casi casualmente, pero fueron definiendo algo que yo no esperaba. Yo quería ser periodista, pero no esperaba ser periodista de pesca. Bueno, especialmente el caso de Tosi, yo iba al negocio de él asiduamente al quedar tan cerca, él tenía un problema en un brazo de tanto castear, de las pruebas de casting, entonces no podía escribir bien,
y él hacía el pique de la semana para varias emisoras, entre ellas Tiempo Libre, un mítico programa con Bartasián por Radio La Sí, Red. sí. Y entonces él me dijo, bueno, hágame un favor, dice, venga, yo voy a hablar con los guías por teléfono y le doy a usted el aparato o yo le voy dictando y usted me escribe el piqué. Entonces ahí empecé a tomar contacto con los guías, con Lopecito, con Seppi, con Olaf, con, bueno, montones de guías por todo el país y notar nuevas pescas, estar ahí, ver lo que compraban, lo que la gente traía, lo que era la moda. Ahí lo conocí a Alberto Juan, que traía Mirá sus vos. señuelos para vender, ¿no? ¿Qué año Y este? ¿Qué año era mil, esto? mil, 30 años, 1990. Qué locura. 1990. Qué Tosi me va a abrir hermoso. la puerta, por ejemplo, Tosi me abre la puerta al primer medio donde me pagaron por una nota de pesca. Tosi me abre la puerta, el importador Ángel Baraldo Ujú. tenía una revista, en época que era barato el papel, estamos hablando de otra Argentina, Sí, tenía una claro. revista que se llamaba Armas y Pesca. Y Tosi escribía notas y me dice, ya que usted escribe bien, dice, yo le ayudo con la nota y escribo una nota de pesca para niños. Y yo, bueno, sí. ¿Y se la van a pagar? No, digo yo, ¿me van a pagar por escribir de pesca? Sí. Y ahí empezó, y mirá cómo es todo, cómo Silvana. Baraldo va a ser el primer importador, el primer mayorista de pesca que me contrata para ayudarlo. Yo lo que hacía era las traducciones de los manuales o de los folletos de los riles, nylons y demás artículos de pesca que él importaba para mandársela a los vendedores de todo el país, todo en forma física, ¿no? Era todo Claro, papel, especies de totalmente. boletines, para que pudiesen vender y promocionar y mandar a las revistas esos nuevos riles, esas nuevas cañas, lo que iba ingresando. Así que también se me abrió la puerta a eso, a conocer el lado B de la pesca y empezar a tener, bueno, mejores equipos, mejores cañas, Claro. a progresar en esto, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿En qué momento decidiste un poco dejar el escritorio como para, o dejar el teléfono, mejor dicho, como para hacer un trabajo de cancha más intenso, más importante? ¿O cuál fue la primera nota que te marcó ese cambio de dejar un poquito la pluma y entender que la realidad estaba en el río, estaba pescando? Bueno, ahí también, otra vez, Dios me fue guiando en los caminos, porque tuve la ventaja, por un lado, con el diario del pescador tenía mucha libertad, Claro, Daniel no tenía ningún problema, que yo escribiese lo que quisiera, eh, pero en el año 96, cuando empiezo a trabajar en Aire y Sol, me dan una pequeña columna que se llamaba Desde el Interior. Y le planteo al director, la directora, una pareja eran los jefes, si podía hacer notas de pesca en el litoral, en todo lo que Esquina, Goya, Concordia, La Paz, Paso de la Paz, todo el litoral. Y ellos me miraron asombrados, es lo que estamos buscando. Claro, la mayoría de las notas que ellos tenían eran notas de pejerrey, hay lagunas claro, cercanas, algo de mar. El gran Marcelo Morales escribía de truchas, porque escribía de mosca y en esa época 90% de las notas de mosca, 95% eran de la Patagonia. era Patagonia, sí. Entonces me dicen, claro que sí, nosotros te pagamos los pasajes, con el 1 a 1 era en avión, en muchos Sí, casos, y empezó a escribir, y ahí entonces yo me doy cuenta que, bueno, que debo dedicarle cada vez más tiempo a la pesca, a los viajes, y agarré esa última etapa de la Cuenca del Plata, que era maravillosa en cantidad de peces, de pesca, de resolver una nota en un par de horas, ¿no? Ir al Paso, ir a Itatí, era en 2 horas tener 7, 8, 10 pescados de 10 a 15 kilos qué locura, dorados, ¿no? Era qué tremendo. Entonces, locura. el resto del día era disfrutar o buscar una pieza súper grande, siempre ajustándome a algo que yo había aprendido desde chico, desde que empecé con el periodismo, ¿no? Que es pescar como pesca la gente. Claro, Pescar como pesca. Yo nunca creí que había que hacer excesivos esfuerzos o cantidad de horas o equipos o lo que fuera que excediera lo del pescador normal. sí, Entonces, para mí eso fue una satisfacción porque era comunicarle a uno que iba a leer que yo pescaba como él. Yo no claro. quería ponerme en la posición de maestro.
o de predicador desde el púlpito. No, no, sino pescar. La gente, ¿cuánto tiempo iba a pescar a Concordia? No sé, 2 días. Yo iba 2 días. Sí, Sí, claro, tenía competencia que se quedaban una semana y sacaban dorados 4 veces más grandes que los míos. sí, Pero yo sí, no, sí. yo prefería ser honesto y decir, yo vine a pescar como ustedes, 1 día, 2 días, y ahí es donde empiezo a aflojar con el escritorio, me retiro del trabajo que yo te contaba, donde estaba, recién casado, después Sí. de 9 años, y hablo con la gente de Airisol y empiezo a trabajar full time en el 98, corrigiendo toda la revista y haciendo algo maravilloso, que hoy día asombra también. Pasaron 22 años, pero asombra. Nos pagaban por cantidad de páginas. Qué Entonces yo locura. ofrecía, ¿qué querés? Turismo, náutica, pesca, escribías de autos para una revista que ellos después, lo que sea, porque a mí me venía bárbaro, aumentaba mi sueldo y sí, la dificultad fue la crianza de mis hijos, que eran chicos, ¿no? Pero bueno, tranquilo, estaba viajando 20 días por mes, 15 días por mes tranquilamente. Qué lindo, por favor. La verdad que cuando uno repasa tu historia, entiende por qué del conocimiento, porque en esta época de las redes sociales, de tanto acceso a Internet, la información uno la tiene cerca, la tiene en la mano. En ese momento, ¿cómo adquirías vos la información para entender qué pesca tenías que encarar y a qué lugar tenías que ir para tener las posibilidades de una mejor nota o de más cantidad de notas también, teniendo en cuenta esto de que se pagaba por página? Eso era todo un arte, tal cual lo presentís con tus palabras. Por un lado, porque teníamos esa escasez de información. Llamar a un guía, preguntarle, era lo más que podíamos hacer por medio del teléfono. Por otro lado, como entramos de lleno a competir contra Weekend, que siempre iba mucho más arriba en venta, porque siempre estuvo en la misma editorial, desde las dos nacieron en la misma fecha, en Sí, octubre del 72, pero sí, Airisol había estado en un montón de editoriales y tiempo cerrado, entonces había quedado bastante relegada. Cuando entramos a competir, yo me acuerdo que me reuní con mis jefes y le dije algo que también siempre me acompañó. Si nosotros nos dan el mismo horario de Tinelli a la claro, noche y hacemos lo mismo que hace Tinelli, perdemos como en la guerra. claro. Entonces yo me acuerdo que le dije, no, vamos a hacer algo distinto. Me dijo, no, no, me dice, no, acá mira, marzo es pejerrey, tal mes es dorado, la tararira en septiembre. No, le dije, están equivocados. Nos vamos a hacer lo mismo que ellos, vamos a perder. Déjame pescar tarariras en julio. No, no. Empecé a hacer notas de tarariras en invierno, nadie las iba a pescar en invierno, nadie. Decían que no picaban, no, que no picaban unos socotrocos de 4 kilos, así, con señuelos, con ¿Dónde señuelos. era eso? ¿Dónde era eso? Por ejemplo, en Monte, por ejemplo, en San Qué Pedro, lindo, qué ¿no? lindo. O el pejerrey, no, el pejerrey en verano no toma. Me acuerdo que, no, pescados en pleno verano, y era la forma en que íbamos ganando un montón de seguidores, lo que sería ahora los seguidores, los likes, Sí, claro, por, porque hacíamos cosas distintas. Entonces me permitían en aire y sol esta y mil locuras, ir a pescar, no sé, con ballenas de costa en Madrid. Nadie hacía esa nota. Bueno, allí fuimos, me acuerdo con Juan y Domínguez, un día que falleció muy jovencito, hicimos una pesca con mosca y con cucharitas chiquititas. Las ballenas nos salpicaban casi, te decía. Ahí no sé, 50 metros, como mucho, saltando. O hacer las notas combinadas. Hacíamos la nota, por ejemplo, a la mañana pejerrey y a la tarde dorado, en el Río de la Plata. Nadie hacía esas notas, era una locura. Pero bueno, me dejaban hacer esas notas y para mí fue, por eso también el recorrer, el ir a otros lugares. Yo insistía mucho en descentralizar la revista, sí, porque es cierto, es verdad que mayormente se consume donde están las grandes urbes. Buenos Aires, Gran Buenos Aires. Pero yo decía, mire que existe Córdoba, existe Mendoza, existe Rosario. Digo, ¿por qué no vamos a pescar pejerreyes a el Niwil en Mendoza? claro. Nadie iba. Ah, no, 1000 kilómetros para nosotros, pero para los lectores de Mendoza no son 1000 kilómetros. Entonces, bueno, bueno, y ahí empezamos también con esas lagunas raras, esos lugares a donde no iban normalmente los pescadores, y por eso
tuve el privilegio, tengo el privilegio de conocer mucho de todo el país, ¿no? Cuando hablas, tal vez inconscientemente, creo que la pasión traiciona tu oficio y enseguida empezás a hablar de los señuelos. ¿Cuándo te encontraste, cuándo te chocaste con esos muñequitos que te volvieron loco y hoy te cuesta tanto dejar? Eso fue sensacional también. En el 95 yo pescaba tarariras con carnada, con boya y carnada. Y un día don Alberto Juan, al que lo conocía del negocio de Tosi, me dice, vamos a pescar a Indio Muerto, yo lo invito al Saladillo, la laguna ahí en Saladillo, a 200 kilómetros de Buenos Aires para el sur. Empezamos a pescar, él con señuelos, con spinning, yo con... Y yo veía, bueno, qué interesante lo que él hacía, pero me gustaba con mi carnada natural. Y en un momento don Alberto, preclaro, me dice, tome, haga un tiro con mi caña. No, no, le digo, don Alberto, yo estoy acá con la carnada. No, no, no me dice, haga un tiro con mi caña. No, pero le digo, mire, por ahí se me hace un enredo. No importa, no importa. Tiro, no sé, al segundo, tercer tiro, clavé una tararira de 300 gramos, con una Se cuchara terminó. giratoria con un pescadito de goma. Se terminó el problema. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Y lo curioso es que para esa revista, donde yo era el periodista número uno, digámoslo así, yo tenía que seguir haciendo notas de lisas, de variada, de pejerrey, que eran sin señuelos. Pero le empecé a meter por todos lados nota con señuelos, porque a partir de ahí fue para mí una pasión que don Alberto me la sembró y me la regó, porque yo iba, la casa de él quedaba cerca de mi casa, el taller a 20 cuadras, entonces iba, compartíamos, me explicaba, me mostraba otro mundo. Él me vinculó con Rubiño, quien va a ser mi gran gurú del Amazonas, y gracias a quien viajaré un montón por Amazonas, y un especialista en pesca de señuelos. Así que ahí ya quedé prendido a esta modalidad. Bueno, incluso el privilegio, por ejemplo, de traer algunas técnicas al país. Yo fui el primer periodista que escribió sistemáticamente de bycast. Claro. Es más, cuando yo lo quise aprender el bycast, no había gente que lo practicaba, periodistas no, y muy poca gente que lo practicaba, y tuve que ir a una escuela de pesca en Brasil, en lo que la organizaba Rubiño, incluso él me regaló mi primer caña, porque acá en Argentina prácticamente no se conseguían, eran todas muy blandas, y él me regaló mi primer caña muy rápida, muy ligera para pescar, y allí por el 2000 más o menos empecé a escribir. Digo, vaya a saber a quién le puede interesar esto. Y hoy día es maravilloso ver cuántos jóvenes, especialmente, casi todos, se inician pescando en bycast, ¿no? Totalmente. ¿Qué equipos eran los que se usaban de Baicas en ese momento? Yo traje, me acuerdo, una caña Exocet de Top Marine, se llamaba la Ajá. fábrica. Creo que no debe existir más, creo, no sé. No lo tomen como chivo, si no pasen alguna caña. No, claro, sí. 8 o 20 libras. Me acuerdo que cuando fui a las prácticas me parecía increíble. Yo tiraba, hacía todo lo que Rubiño explicaba y hacía así y tiraba 1 metro. Porque no estaba acostumbrado con el frontal que sale solo, sin el movimiento de inercia del carretel. Y Sí, esa caña, el frontal eran cañas muy blandas, sobre todo en esa época, ¿no? Muy, muy babosas, por usar un término que se entienda. Estos eran un palos, eran claro. rígidas, y no le encontraba la vuelta, y bueno, de a poco le fui tomando ese gusto a la precisión, a un contacto muy directo con el pez, a disfrutar y sobre todo a tratar de, bueno, mostrar que era una nueva modalidad acá, donde estábamos muy bien en spinning, pero no muy bien en bycast, ¿no? Mis primeros reels, me acuerdo que coincidió en la época que yo trabajaba con Baraldo, y así que los primeros reels fueron algunos Shimanos, muy pesados, pero muy, muy eficaces, ¿no? Un ¿Qué Shimanos Falcon, eran? ¿Qué Shimanos? el que tuve por años y años y años para todas las pescas y se bancaba toda una maravilla, era el Castaic. Sí, Se le qué rompió el hermoso. freno, me acuerdo. Se le rompió uno de los frenos y no se conseguía la pieza. Y don Alberto Juan me dijo, dame que te la hago con el torno. Bueno, funcionaba mejor que antes. Sí, claramente. El viejo era maravilloso. Le ponías un pedazo de metal en la mano y te hacía la Torre Eiffel. Claramente. Uno, Maravilloso. te iba a hacer la pregunta más adelante, pero cuando uno conoce personas como don Alberto Juan, se da cuenta cómo la historia fue evolucionando en ingeniería, porque ellos
terminaban siendo ingenieros absolutamente de todo, ¿no? Tal cual, con un gran back sobre sus espaldas, porque Alberto yo lo cuento habitualmente, suelo contarlo, ¿no? Él dejó de estudiar en la mitad de la secundaria, en el Otto Kraus, el industrial grande acá de Buenos Aires, y con eso le alcanzó para ganarse una beca para estudiar ortopedia en Dinamarca. Qué Un va. fenómeno el tipo, un fenómeno, te estoy hablando década del 50 o antes, de 40, o sea, un hombre muy, muy inteligente. Y él después va a aplicar todos esos conceptos que aprende en Europa a la fabricación de señuelos. Además que para él ya era una pasión, porque él hacía sus propios señuelos caseros desde hacía muchos años y dio ese empuje que necesitaban y que después se desparramó y hoy hay tantos talleres, pequeñas fábricas, más grandes, más chicas, en nuestro país que fabrican señuelos, ¿no? ¿Qué recuerdo tenés de una pesca con don Alberto, de esa pesca que vos lo viste con una felicidad absoluta y de compartir esto que era tu pasión y la pasión de él unificada en ese momento? Uh, Miles. Pescas de tararías un montón y en cada una el viejo me enseñaba algo. Puedo contar una de tantas anécdotas, porque si no hay que estar una hora hablando de don Alberto. Vamos a pescar a Bella Vista con el guía Ramírez, Osvaldo Ramírez, que creo que ya hace años que no trabaja como guía. Y yo saco un lindo dorado con un pet fish del pescadito de goma, Sí, con sí, sí. cucharita giratoria. Sí. Entonces, yo lo veo que él no me sacaba a mí una foto y yo la necesitaba para publicarla. Entonces le digo, don Alberto, le digo, no me hace el favor de tenerlo usted el pescadito y como era de Del, de la fábrica de Pocho Giannone, y yo estaba pescando con Alberto, le digo, no se preocupe, le sacamos, yo no quiero mentir, no le voy a poner un señuelo suyo, pero le sacamos el señuelo de la boca. Y me Sí. acuerdo que don Alberto me dijo, no, 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 de ninguna manera. ¿Por qué usted va? No, no, no. Déjele el señuelo de la competencia mía. Yo quiero que la gente aprenda y quiera pescar con señuelos. Por decantación, después la gente va a aprender a evaluar y decir cuál es bueno, cuál es malo, cuál es más o menos, cuál puedo comprar, cuál no. Un viejo Qué fuera de sabio, serie. Qué fuera de serie. tremendo, tremendo. De esas podría contarte 20. De esos personajes que se extrañan en la pesca, ¿no? Muchísimo. Mi tío, yo le decía a él, este tío, y él me cargaba, bueno, no era tío mío, pero con él fui por primera vez a un par de pescas en Brasil, no al Amazonas, ahí Ujú. no llegamos, no le dio la salud, pero sí fui al Pantanal con él, fui a pescar bass con don Alberto, fuimos a pescar snook, el róbalo de aguas cálidas, todo en Brasil, y realmente lo veía muy, muy emocionado. Yo me acuerdo cuando por primera vez lo trajimos a Rubiño para dar una charla en el Club de Pescadores y don Alberto le dimos el privilegio, que había sido la conexión nuestra, que le dé la bienvenida. Y no me voy a olvidar más cómo lloraba ese hombre, cómo lloraba frente a todos, viendo eso, ¿no? Su sueño de que en su país, donde él empezó armando un señuelito a mano con un pedacito de palo de escoba, ahora esté un prócer, un papa de los señuelos, como era Rubiño, ¿no? Eso no me lo olvido más, el llanto de don Alberto. Qué lindo, qué locura, qué locura. Eh, Voy a saltear para después volver. Voy a hacer por ahí lo que no se hace, porque los nombres los iba a dejar para después. Pero también Rubiño es una de las personas que nombrás muchísimo. Te diría que gracias a vos tuve la oportunidad de conocerlo y ese tipo transpira pesca. Su vida es la pesca. ¿Qué conocimientos te dejó más allá de esto de terminar de envenenarte con la pesca en el Baicás? ¿Qué fue lo que vos sentís que hoy Rubiño marcó, no solo en vos, sino también en la historia de la pesca de Sudamérica a partir de lo que él brindó y de lo que él ofreció, porque lo hizo y mucho, en todo sentido? Un revolucionario de la pesca, un tipo que se jugó la vida, tres Sí, veces lo estuvieron a punto de matar, pero de matar sí. en serio, de tener No, que de ir al verdad, sí, hospital por sí. defender la pesca deportiva, la pesca con devolución, un revolucionario en las excursiones de pesca, sus campamentos VIP, eran algo maravilloso, nunca pensado en Brasil, un revolucionario en los doctores de las aguas,
ese barco que le lleva a los lugareños totalmente olvidados, le lleva sanidad, le lleva medicamentos, le lleva doctores. Y en lo periodístico, un ser maravilloso, tocado por Dios, porque él no era periodista. Rubiño era un hombre que viene de la economía, trabajaba en un Sí, banco muy bien, una muy buena posición, pero su calidez, su capacidad de comprender a la gente, su forma de expresión, eso me enseñó mucho también, su valentía. Algo que, por ejemplo, me llamó mucho la atención, una anécdota de las miles también, ¿no? La primera vez que voy a pescar con él, vamos a la represa de Atibaíña, a las afueras de San Pablo, y paramos a cargar nafta. Cuando Rubiño baja, veo que empieza a salir gente de la estación de servicio y del restaurante de la estación de servicio. Y para, no sé, un camión y baja gente, todos a pedirle autógrafo. qué bárbaro, Era un personaje tan conocido acá como cualquiera del prime time de la televisión, o más qué conocido bárbaro, todavía. qué Y cuando bárbaro. le pregunté en el camino, le digo, ¿qué se siente? Yo, un pequeño periodista, yo de Buenos Aires, de Argentina, digo, ¿qué se siente? Y me miró Rubiño y me dijo, mucha, pero mucha responsabilidad, porque esa gente va a hacer lo que yo le diga lo que haga. Lo que yo le diga que haga, esa gente lo va a hacer. Y me quedó tan marcado eso, ¿no? Porque a veces la fama nos da la idea o la primera tentación es, bueno, yo, ¿y cuántos he conocido que realmente por un pequeño programa de radio, de que lo escuchan 4, o por una revista con tirada de 2 ejemplares, se han creído Dios? Y este, que tenía millones de seguidores en Brasil, para él eso era responsabilidad, era prepararse cada día más y saber que cada palabra de él era importante para sus seguidores. No me lo olvido más. Qué grande. Te tiro otro nombre. Te leo muchísimo y es un nombre recurrente a partir de todas tus experiencias, que es el Gran Zapico, ¿no es cierto? Eh, Cuando uno te lo referencia, ¿qué te genera? Primero esa adrenalina de la infancia, adolescencia, leyéndolo, en principio en la revista Camping, que me devoraba sus notas. Luego en la revista Aire y Sol, la tristeza de enterarme que había muerto pescando, haciendo una nota. Pues si le faltaba algo para ser más perfecto aún, era morir pescando en agua del río Agrio, en Neuquén, en marzo del 78. Y luego, bueno, juntar todo el material posible de sus notas, también en los diarios, en la prensa, en La Nación, todos los libros de él. Tengo salvo uno que escribió sobre camping, el resto de que son libros de pesca creo que los tengo todos, o me falta uno muy difícil de conseguir, que es Aventuras en el Neuquén. Y ver a un tipo realmente apasionado e inteligente. Un tipo que efervescía por la pesca, pero que a su vez tenía mucha inteligencia, que eso no lo hacía dejar de lado, que no lo cegaba, que no era un fanatismo que hacía suponer que lo que él no estaba de acuerdo era malo. No, todo lo contrario, muy abierto, gran lector, gran estudioso, había sido guía de pesca unos cuantos años y había aprendido mucho en Paso de la Patria. Y bueno, para mí el número uno y el ejemplo a seguir, y hoy día estaría seguramente en Natural Tube, y de alguna manera está, porque hemos rescatado en Pesque Blanco y Negro las únicas imágenes sin sonido, porque él no habla, son en off de parte de él, pero las únicas imágenes que existen de Zapico pescando. Esas están en Pesque Blanco y Negro, uno de los 2 ciclos que hago para Natural Tube. Sin dudas, sin dudas. Hablando de Natural Tube, bueno, a partir de esta oportunidad que me brindaron, hay un señor, un tal Néstor Saavedra, que me planteó la oportunidad de hacer un verdadero y falso con los invitados a los cuales vamos a entrevistar. No tocamos todavía medio por medio y vamos ya unos cuantos minutos, por lo que seguramente vamos a tener que hacer algo distinto. Culpa de Néstor Saavedra, te pregunto, ¿es verdad que dejaste una compañera de nota en una isla a la vera de Dios? Casi, casi. Casi, casi. A ver, voy a corregir un poco esta infamia. Voy a corregir un poco esta infamia.
Resulta que soy también pionero en incluir a las damas pescando en mis notas. Yo no entendía muy bien por qué en las revistas que yo compraba en la calle Florida, que eran revistas de Estados Unidos, aparecían chicas bonitas pescando para un público totalmente masculino, 95% masculino, y en las Sí, revistas argentinas no. Había un poco de dejadez en ese aspecto, o de rechazo en ese aspecto. Entonces, estando en Airisol, hablé sobre la posibilidad. Me dijeron, mira, no te lo van a creer, dice, pues si la chica es linda van a pensar que la llevaste y no pescó. Pero tuve, como digo siempre, esas guías de Dios en que encontré a una, luego sería una gran amiga, Mariana Espert, que me acompañó a muchas notas y que reunía esas dos características, muy bonita y le gustaba pescar, mucho, muchísimo, muy fanática de la pesca. Pero la primera salida que hicimos con ella de pesca, habíamos hecho una salida cortita en el delta de turismo con algunas fotos, la primera salida que hicimos con ella de pesca la tenía que hacer cerca de Buenos Aires, entonces elegí una pesca embarcado en el Río de la Plata. Cuando le dije, ella casi no me conocía, tenía 19 años, muy, muy jovencita, me dijo con cierta lógica, pero viene mi mamá. claro, Bueno, claro, bueno, y sí, venga, señora Ana, está bien, lógico, no conocía. Cuando yo claramente. le aviso al guía y le mando una foto de la chica que me iba a acompañar para avisarle, como uno hace cordialmente con los guías, claro, la vieron a la rubia, de ojos celestes, 165-100, no es el teléfono, no es el teléfono, este, invitó a otro guía, así que éramos 5 arriba de la lancha. Bastante incómoda la situación, pero bueno, sacábamos varios dorados, fotos, todo ahí, Mariana. Y la madre se empezó a descomponer en el Río de la Plata, con el movimiento del agua. Entonces yo me descompongo, yo le digo, me dice, nosotros no vamos a volver a Puerto ahora. Son no sé, las 12, la 1. No, nos vamos, semejante viaje, ¿qué vamos a hacer acá con esta señora? No me dijeron esta señora, pero vamos a usar, no vamos a decir esta vieja. No sé a quién se le ocurrió una idea que hoy es inconsciente. Yo cuando pienso en esta idea digo, estábamos locos. O si no, estábamos obnubilados por Mariana. Sí, si la llevamos al Delta, a un muelle, y la dejamos en un muelle del Delta. Sí, me acuerdo que ella dijo, bueno, rumbamos, agarramos un arroyo, el Chaná, alguno de los que están ahí cerca del Río de la Plata, y en un muelle había una señora, me parece que estaba tejiendo la señora, nos arrimamos y le dijimos, mire, acá tenemos esta señora, ¿se la podemos dejar mediodía? Una casa de loco, increíble. Y se quedó ahí y volvimos. Nosotros después, los 4, estábamos mucho más sueltos en la lancha, la hija se sentía más cómoda y nosotros también la empezamos a cargar, con respeto, ¿no? Pero a Sí. cargar, había otras posibilidades. Así que después sí la pasamos a buscar. ¿Eh? Doy fe que todavía Ana María vive y la pasamos a buscar por ahí. Tengo otra pregunta. ¿Es Sí, verdad que fuiste a pescar en helicóptero? sí, sí, también, también. Yo Increíble, pero iba esto a es ser, increíble. no, no, una cosa de loco. Había hecho algunas notas con el guía Diego Castillo en Orán, Salta, Río Bermejo, Dorados, Pacúes, algún manguruyú. Y me dice Diego, mira, acá hay un río que se llama Río Colorado, donde sembraron truchas hace 25 años. Vino una No te creciente, puedo pues esos creer. ríos verano llueve y crecen, como todos los veranos, después decaen, se hacen chiquititos. Vino una creciente, desaparecieron las truchas. 25 años que no sabemos más. A lo mejor se murieron. Dice, ¿querés ir a conocerlo? Dale, digo, me parece un notón para la revista. ¿Cómo hacemos? Y me dice, son 12 horas de mula, a lomo de mula, o arreglo por el tema de la nota y vamos en helicóptero media hora. Obviamente le dije, en helicóptero, no, vamos ya mismo. Así que me acuerdo que sobrevolamos toda la yunga, que es hermosa, la selva salteña, llegamos al río, fuimos hacia la cumbre, no tanto a la cúspide, pero a mitad de camino, digamos, bajamos, caminamos 50 metros, 100 metros, el río hacía una pequeña ollita, era un arroyo ya ahí chiquitito, una pequeña ollita, 2 o 3 tiros y sacamos un montón de truchas Yo no te de puedo creer. 15, 20 centímetros, así. Se ve que genéticamente se limitaron a eso porque era la cantidad de agua que tenían y el sector donde vivían. Y maravillosamente estuvimos pescando al pie del helicóptero
en el río Colorado. Después de ahí fuimos con el mismo helicóptero al río Pescado, sacamos un dorado grande y volvimos para completar, bueno, una jornada y una nota muy, muy rara. Qué grande. Y bueno, tengo la última pregunta de este verdadero o falso, que yo particularmente estoy sorprendido. ¿Es verdad que teniendo acceso a uno de los mejores buffets del mundo, que es la comida brasilera, con respecto a calidad y cantidad, usted, señor Néstor Saavedra, comió solamente arroz por varios días? Sí, 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 es verdad, es verdad. Primero tengo que aclarar que yo soy bastante complicado para el tema de las comidas. No porque me queje, no me voy a quejar nunca, pero hay muchas comidas que no las como. Una larga lista de comidas y de bebidas muy tradicionales, como como el mate, lo digo bajito, como la cerveza, que no como ni tomo. Entonces, bueno, obviamente si no hay, no me quejo. Puedo estar todo el día sin comer ni tomar también, tengo esa ventaja. Pero cuando voy a Amazonas, había arreglado para ir a pescar con Mario Campanella al río Sucundurí con Rubiño, un gran privilegio en el año 2011, Clarito. se me declara una piedra en la vesícula, No. un cálculo de la vesícula. Me dolía, me molestaba, hablo con el médico me dice, bueno, hay que operarse. Le digo, como buen valiente, los hombres somos muy valientes para las operaciones, le digo, no, obviamente, le digo, no me quiero operar. Y me dice, bueno, mira, puede irse a un conducto y provocarte la muerte muy rápidamente. Y yo digo, yo me tengo que ir al Amazonas. Pregunto a algunos amigos y un gran amigo me dijo una verdad. Un gran amigo fue el que me empujó a ser cuidadoso. Y me dijo, si te morís en el Amazonas, ¿qué mejor privilegio que morirse Claro. pescando? Entonces digo, tenés razón. Lo único que yo sabía es que para que la piedra no doliese, había que hacer que la vesícula no trabajase y por lo tanto no comer nada de grasas. Pero nada significa nada. Nada. Así que le escribí a Rubiño y le dije, mire, voy a ir, pero todo el día arroz. Ah, me dice Rubiño. Un sanguchito. No, todo el día arroz. Bueno, un postre de leche. No, todo el día arroz. Y me pasé los 7 días que pescamos, 6 días y medio que pescamos, comiendo arroz blanco. Arroz blanco y guaraná, y a la noche, para variar, guaraná y arroz blanco, para cambiar un poco. Genial, genial. Esta oportunidad de hablar con Néstor, de hablar en su casa, es básicamente un privilegio que tenemos todos. Por lo tanto, si queremos hacerlo en 40 minutos, 50 minutos, es imposible. Por lo que te aviso, Néstor, te vamos a tener un rato más y vamos a hacer una segunda parte. Esto va a continuar. Lo lamento por ustedes.